El hombre araña camina por las paredes, pero ¿es posible que un ser humano trepe por paredes de cualquier material con la facilidad que lo hace Spider-Man? La tela de araña es muy útil, pero ¿es cierto que por culpa de ella el hombre araña fue responsable de la muerte de su novia Gwen Stacy? ¿Qué poderes tienen las arañas reales? La primera historieta de Spider-Man se publicó en el año 1962. Allí se cuenta cómo el joven Peter Parker, un estudiante de física, asiste a una clase de radiactividad. Durante la clase, una araña expuesta accidentalmente a la radiación pica al estudiante Peter. Como resultado, Parker adquiere una serie de poderes, como superfuerza, gran agilidad, un sentido arácnido que le advierte del peligro y la capacidad de adherirse y caminar por superficies verticales. Por esto Spider-Man se ganó el apodo de trepamuros. A primera vista esto no parece imposible, ya que hay varios animales que pueden hacerlo. Algunos mecanismos usados por insectos y arañas son el uso de la tensión superficial de líquidos en sus patas, ventosas, pequeños ganchos o sustancias adhesivas. Sin embargo, muchos de estos métodos no funcionan bien en ciertas circunstancias. Además, cuanto más grande sea un animal, más difícil es que pueda caminar por las paredes. Un ejemplo de esto se ve en los felinos. Los gatos, con su masa de unos 5 kilos, pueden trepar árboles usando sus garras. Incluso un leopardo, que es más grande y tiene una masa de 60 kilos, todavía puede trepar gracias a ellas. Por lo tanto, si el leopardo puede trepar, Gatúbela, con garras y una fuerza muscular adecuada, también debería poder hacerlo, siempre y cuando no suba demasiado de peso. ¡Ey, ey, ey! ¡Me estás obligando a hacer dieta! Pero los leones, que tienen garras adecuadas, como tienen masas corporales bastante superiores a los 100 kilos, tienen serias dificultades para trepar. Esto permite a los leopardos escapar de los molestos leones subiendo sus presas a los árboles. Este problema de tamaño, que tiene que ver con las leyes de escala, hace que un animal grande no pueda usar los mismos métodos que las arañas para caminar por las paredes. Las leyes de escala dicen que las fuerzas son proporcionales a las áreas de los músculos y el peso proporcional al volumen. Por tanto, el peso crece más rápido que la fuerza y los animales grandes tienen más peso que soportar, pero no una fuerza suficiente para hacerlo. La mayoría de los vertebrados no son capaces de adherirse a la pared como hacen los insectos. Lo que hacen es usar sus garras o aprovechar salientes de la pared como hacen los escaladores deportivos. Vamos a ver cómo me va acá en estas instalaciones de la muralla. Pero el método de Spider-Man le permite incluso adherirse a un techo totalmente liso, lo que parece impropio de un vertebrado. ¿Será posible desde el punto de vista de la física que un ser humano pueda adherirse a cualquier pared o techo como hace Spider-Man? Yo digo que es imposible. Acá hay un truco. Ese hombre araña es un mentiroso embustero. Primero, veamos un par de métodos de adherencia usados por algunos vertebrados. Uno de ellos son las ventosas, usadas por ejemplo por algunas ranitas. Para hablar de eso estamos con Ignacio Lombardo, del Laboratorio de Sistemática e Historia Natural de Vertebrados de la Facultad de Ciencias. Así es. Bueno, es sabido que algunas de las ranas de nuestro país utilizan mucho lo que se llama el espacio vertical. Y para hacer uso de ese espacio se valen de discos adhesivos, los cuales están colocados en las puntas de sus dedos. Algunos ejemplos de estas ranitas, pueden ser las que tenemos aquí, que es la ranita roncadora. Es una ranita muy común y que generalmente la podemos encontrar con facilidad en los baños. Tiene los discos adhesivos en sus patas delanteras y en sus patas traseras. Después tenemos también otro tipo de ranita, muy común en todo el Uruguay, que es la rana trepadora o la rana del zarzal, que se encuentra en todo el país, que también posee discos adhesivos en sus patas traseras y en sus patas delanteras. Bueno, y por último tenemos una rana, es la rana monito, ¿sí? Una rana que está asociada a la parte más bien norte del país, ¿sí? Que utiliza mucho el espacio vertical y que también tiene discos adhesivos en todos los dedos de sus miembros. Muchas gracias, Ignacio. Por favor, Nacho. A su orden. Las ventosas es el método usado por algunas ranas y también por algunos personajes que aparecen en películas de superhéroes.
Hola, ¿pasa algo en el ascensor? Pero claramente las ventosas no es el método de Spider-Man. Pero hay otro vertebrado aún más sorprendente, que es el gecko, del cual hay un ejemplar en el vivario del zoológico de Montevideo. Está acá adentro. Estos animales son vertebrados y tienen la capacidad de adherirse y caminar por casi cualquier superficie. Son capaces incluso de caminar por techos totalmente lisos. ¿Es posible que este método, además de funcionar para un animal pequeño, funcione para un animal grande como por ejemplo Peter Parker con 80 kilos? ¿Cómo lo hace? En las patas de los gecos hay microvellosidades, que son como unos pelos que se ramifican hasta alcanzar tamaños del orden de los nanómetros. Un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. Y a esa escala ya estamos en el mundo de las moléculas. Debido a su tamaño diminuto, estos pelitos en las patas de los gecos pueden acercarse mucho a la estructura molecular de las paredes. Cuando las moléculas se acercan mucho, aparecen unas fuerzas llamadas de Van der Waals que hacen que se atraigan intensamente. Esas fuerzas son de origen eléctrico. Y como nos dice la física, las cargas de signo opuesto se atraen con una fuerza que aumenta al disminuir la distancia entre ellas. Las moléculas generalmente son neutras, ya que tienen la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Por eso, al estar lejos, se ven unas a otras como puntitos sin carga eléctrica. Sin embargo, al acercarse mucho, empiezan a sentir la estructura de cargas de cada una. Y si la parte positiva de una molécula se acerca mucho a la negativa de otra, aparece una fuerza de atracción. Ahora bien, este método de usar microvellosidades, es decir, pequeños pelitos, ¿podría funcionar para Spider-Man? ¡Ey, ey, ey! ¡Que yo me afeito todos los días! Lo veremos después del corte.